Pues yo supongo. Él sí está saliendo del estadio. Ajá, a su lugar. ¿Sales? Es en un lado del estadio. Y te tienes que ir caminando al puente. Ahora te tienes que ir caminando al puente. Y bajando el puente, bajando el puente. Ya en unos minutos comenzamos, ¿vale? Y sus demás compañeritos.
Sí. Bueno, vamos a empezar, porque si no se hace tarde. La forma de evaluación va a ser exactamente la misma que hemos estado teniendo. Y como si pudieron revisar la plataforma, y digo si pudieron, que ya me avisan que no han podido ingresar a su plataforma, pues realmente es un tema introductorio. ¿Por qué un tema introductorio? Miren, patología en sí es una materia pesada en cuanto a la cantidad de temas que se ven. Sí, pero, bueno, abarca hasta agosto, entonces sí es una gran cantidad de tiempo. Los temas son pesados, no les voy a mentir, los temas son pesados en cuanto a patología, y más porque hay que ver histología, ¿ok? Claro. Necesito que pues, se mantengan despiertos en algunas clases, que se pellizquen entre ustedes, o algo por el estilo, ¿ok? Entonces vamos a comenzar. La patología es la rama de la medicina que se encarga, una, de estudiar microscópicamente la enfermedad, es decir, la patología. Podemos definir patología por su etimología en patos, que significa enfermedad, logos, estudio tratado, entonces es el estudio tratado de la enfermedad. ¿Ok? Entonces, si lo vemos de manera macroscópica, primero debemos entender el término de enfermedad. Salud. A ver, aquí por participación de enfermedad. Abajo tienen lo que es salud. Salud es el estado completo del bienestar físico, social, mental y emocional. Es decir, comprende 4 aspectos de salud, no solo la ausencia de enfermedad. Pero entonces, ¿qué es enfermedad? Es la alteración del funcionamiento de una parte del cuerpo. Ajá. ¿Salió? Voy por ayuda. No sé por qué. A ver, entonces, enfermedad, ajá, estado de alteración de uno de los 4 componentes. Buenos días. Bueno, en lo que vienen a ayudarnos ya comprendimos que estos 4 son en sí 4 conceptos los que deben entender. 1, patología, salud de enfermedad, y el otro que es más importante que yo quiero que se queden, etiología o causa. Desde tiempos antiquísimos, es decir, desde la prehistoria, se le ha dado una explicación a padecimientos o enfermedades. La primera explicación que se le dio a una enfermedad por causa
fue divinidad. Es decir, tú pecabas y entonces te enfermabas, o tu enfermedad era castigo divino. Esta es la primera patología que se tiene de una patología. Primero, te enfermabas porque pecabas, o porque un demonio te habitaba, o porque era castigo divino. Posteriormente, cuando se da el auge, Ya. se le da ¿Esa? como tal. ¿Ok? Ponerse a la reunión y después ya dice, le pide los datos. El Ipsum. Nada más, de favor, chicos. Ajá, sí, haga lo posible porque ya estamos en ella. Porque me distraigo con quien Ay. está hablando. Julia Rivera. Como son dos. Tienen auriculares. Yo no sé qué hice, me salí. No sé. La resolución de la pantalla, bueno, A ver, vean, es aquí. es la patogenia. La patogenia es la serie o características de la enfermedad, es decir, cómo va evidenciándose esta enfermedad ya que se suscitó. Nos va a dar características, una, morfológicas y otras clínicas, es decir, la patogenia es cómo responde el organismo a esta enfermedad, a este suceso. Aquí. ¿Dónde está la revelación? La nivelación. Es aquí, 82, no sé qué. Hola, profesora, buenos días. Vamos, ¿por qué no? ¿No quiere jalar? Hola, profesora, buenos días. Sí, bueno. Sí, chicos, estoy intentando resolver lo de la pantalla porque no deja transmitir. Y un favor, ¿será posible que le comente a los compañeros que desconecten su audio o lo podrá desconectar usted? Es que no le escuchamos. En eso ando, como diría alguien. Ya voy. Ok, Estoy muchas gracias, profesora. ¿Cómo se hace? Fastidio. De María. Denme unos segunditos, chicos, en lo que busco uno cómo volver a Si los compartir. compañeros podrían apagar sus micrófonos, tipo. Compañero. Ay, por Yo ni tengo micrófono. No sé cuál es. Audio. Igual. Sí, por favor. Se está grabando. Es un donde están los tres puntitos. Le dan silencia. Acá ya primero ya dejó de compartir. Una. Me dice que sí está transmitiendo, pero no. Porque mira, acá se ve los paisajes. Sí. Para darles el audio a todos. Eso. Estamos. Usted sí. Dije, va a sentar. ¿Qué pasa? Sí,
¿podrías desconectar tu audio, por favor? No, o sea, los demás, ella ya lo tiene desconectado. Es la que le puse ahorita. A ver, estos tienen audio. Sí, pero no es Mitzi. Bueno, a ella dale a Manuela que que desconecte su audio. Silencio. ¿Dónde es? Aquí. Ahí. Aquí, nada más veas. Silencio. Si lo dejamos en silencio, no sé si escuchamos o no. Y creo que Y no se lo escucho, escucho el de usted, Sofía. Manuela, Kip, desconecte su audio, por favor. ¿Le dijo? Manuel aquí. Pero ¿cómo? Manuela, desconecte su audio, por favor. Porque está dando clase junto con nosotros. No se preocupe, aquí le esperamos porque de todas maneras. Pues si le da aquí. Le di de ahora sí. Voy a buscar a su Graciela. Por eso mejor. Los videos que hiciste hablando mal de mí fue porque tú. Y si no fue así, no necesito. Ah, ya, ahí está. Así es. Dejemos aquí. Bueno, ¿en qué nos quedamos? Una, debemos definir el concepto de patología, ya quedamos que según etimológicamente nosotros lo repartimos por raíz griega en dos términos. Pato, de enfermedad, logos de estudio o tratado, es decir, es el estudio o tratado de la enfermedad, y en sí es la rama de la medicina que se encarga del estudio de la enfermedad de manera microscópica. Entonces, para entender esto debemos, uno, entender el proceso de salud de enfermedad. Y para ello nosotros debemos Manuela, ¿puedes desconectar tu audio, por favor? de salud. Quien tenga encendido su micrófono, por favor, apáguelo. Yo no sé cómo. Gracias. Micrófono. Y yo, ¿y cómo se saca? Bueno, el otro término importante es enfermedad. Entonces, ya quedamos que si la salud no solo se refiere a la ausencia de enfermedad, sino a este bienestar completo entre cuatro componentes que ya vimos, que es físico, mental, emocional y social, entonces la enfermedad será la alteración o ausencia de alguno de estos componentes que está acá. Entonces, por lo tanto, si nosotros nos referimos a enfermedad y que la patología es el estudio de las enfermedades mediante medio microscópico, nosotros estaremos determinando, uno, la causa de la enfermedad que conocemos como etiología. A continuación les voy a presentar dos cortes muy bonitos histológicos. Esto es lo que se ve en patología. Este corresponde a tejido mamario y este a un bronquiolo. Y ambos están patológicos, ambos tienen enfermedad. Si nosotros definimos una característica de un tejido en microscopio, nosotros primero tenemos que identificar tejidos. Ya habíamos quedado en la primera clase de anatomía de nivelación 1, que era un tejido. ¿Alguien me puede recordar qué era un tejido? Ajá. Grupo celular.
Es un grupo de células que tiene una función específica y que comparten un origen biológico y biológico común. Es decir, la filogenia de las células es la misma y por lo tanto van a determinar su función. Entonces, para que nosotros podamos entender cómo funciona esta patogenia, que es la característica, la serie de eventos Es que a en la veces el con cuerpo ella. responde a una enfermedad, primero debemos determinar la normalidad, ¿ok? Entonces, pasemos al concepto de enfermedad. Bueno, es la alteración que afecta a estructura o funcionamientos. Es decir, si nosotros dañamos la estructura de un tejido, nosotros esperamos enfermedad. Si nosotros dañamos esta estructura, también esperamos disfunción y por lo tanto enfermedad. Ya les había comentado que desde tiempos remotos, vayan a la época de las cavernas, uno buscaba el origen de estas enfermedades. El origen de estas enfermedades primero se atribuyó a una entidad divina que podía ser por castigo o por pecado o Sí, pero todo el mundo se escucha, ya está con el micrófono que no se escucha. Y aquí tiene el teléfono. Ah, el teléfono. ¿Sí me están escuchando, chicos? No, Que no apagan micrófonos. Sí, sí, pero se escuchan otras voces también. Ah, ok. Manuela, ¿podría apagar su micrófono porque hace interferencia mientras estoy hablando? ¿Qué dice Manuela? Otra vez Manuela que apague su micrófono, pero explique que está apagado, pero que no. Pero explíqueme, pues cómo lo escribimos. Te manda mensaje en la pantalla. Y yo. A ver, primero vamos a ver quién está hablando. Julia Rivera Villa. Escuela de Julia Rivera Villa. Ah, sí. Julia, apague el micrófono. Sí, ese está apagado. No. Porque a mí me pasa lo mismo. Entonces ya el profesor cree que ella nos desconecta. Hay uno que se llama admin. Admin, apague el micrófono, por favor. De hecho, se puede ver en la pantalla quienes los tienen abiertos para que los apaguen, por favor. Porque como hace interferencia, ya no saben si ustedes están escuchando mi voz, yo la suya, o a quién están escuchando. ¿Vale, chicos? Bueno, vamos a continuar en espera de que admin apague el micrófono. Bueno, entonces la patogenia es cómo se constituye la respuesta celular de los tejidos a esta enfermedad. Y la etiología o causa es el origen. Muchas de las enfermedades van a ser multifactoriales, de ahí que no se pueda explicar una sola etiología. Por eso las etiologías se reparten en dos grandes grupos. Tenemos genéticas, que como su nombre lo dice, se debe a una mutación ya de por sí hereditaria o a patrones genéticos ya establecidos. Y tenemos adquiridos. Todo lo que venga del exterior es una etiología adquirida. Tenemos nutricionales, infecciosas. Como muchas de las patologías van a ser multifactoriales, lo que realmente se investiga en una etiología a nivel de patología es los componentes de esta, es decir, vamos a enfocarnos en un individuo que genéticamente ya está predispuesto al que le llegan etiologías externas y que por lo tanto influyen en esta genética para dar origen a patología. De las más comunes que ustedes van a encontrar, que son multifactoriales, que sí o sí son de libro y de ley, el cáncer es una, la diabetes, aunque usted no lo crea, es otra, la hipertensión y muchas más. ¿Por qué?
Porque hay un individuo genéticamente predispuesto que solo requiere un factor externo para suscitar la enfermedad. De hecho, todos aquí conocemos a un familiar que haya tenido diabetes o que tiene diabetes. Ok, si su familiar es de primera línea, es decir, padre o madre, hijos o hermanos, ustedes tienen el 50% de riesgo de desarrollar diabetes. Es decir, ya están genéticamente predispuestos, ya solo les faltan factores externos. Es decir, que ustedes etiológicamente vayan y busquen unos taquitos a las 3 de la mañana, una Coca-Cola cero light todos los días y pambazos la mitad del tiempo. Y ustedes tendrán, oh, maravillosamente, diabetes. O sea, están predispuestos y ustedes le agregan más cosas. En el ejemplo de cáncer, lo que yo les puedo dar más de ejemplo son factores, por ejemplo, en el cáncer de mama, si ustedes tuvieron una madre, hermana o hija con cáncer de mama, ustedes están Tampoco se escucha. de mama. Entonces, si ustedes agregan factores externos, ustedes lo único que hacen es suscitar que ese organismo genéticamente predispuesto desarrolle la enfermedad. Todo ello es importante para que para la patogenia. ¿Por qué? Porque ya vimos que la patogenia es cómo se comportan las células y tejidos ante la enfermedad. Entonces, ellos ya están predispuestos, entonces, ¿qué van a suscitar? Ya no se van a ir del lado sano. Si ya están predispuestos, se van a ir del lado enfermo. Exacto. Por decirlo así, aquí tenemos ejemplo de dos patogenias que son muy bien identificadas. Aquí tenemos al enfisema pulmonar. Esta es la patogenia del enfisema pulmonar. Si se pueden dar cuenta, tenemos etiologías externas o adquiridas, tabaquismo y contaminación del ambiente, y predisposición genética, porque resulta que el individuo que tiene deficiencia de alfa-1 antitripsina es más susceptible a estos fenómenos. Es decir, si yo soy un individuo genéticamente predispuesto a un déficit congénito de alfa-1 antitripsina y aparte le agrego que soy tabáquico, se desarrolla un desequilibrio proteasa-antiproteasa. Entonces, ¿qué pasa? Se desarrolla un estrés, las células responden y al no estar capacitadas para responder de una manera adecuada, van a desarrollar un desequilibrio y enfermedad. Así se suscita una serie de cadenas multifactoriales. Y del otro lado, nosotros tenemos a los que conocemos una. Arriba tenemos a las enfermedades pulmonares obstructivas, que veremos en su siguiente clase. Y abajo tenemos al asma. Todos aquí hemos oído del asma. Es un individuo genéticamente predispuesto que tiene hiperreactividad, es decir, está genéticamente predispuesto decir, no nos va a hacer predispuesto a decir, no, eso es un enemigo mortal, aunque no. Entonces, si lo que nosotros Señor Julia. ¿Eh? Señor Julia. Ah, es que se fue la voz. Vaya para todos, maestra, no se escucha nada.
escuchan? Hola, hola. Ahora sí. Sí, ya se escucha. Ok, perfecto. ¿Desde dónde no escucharon, chicos? Entonces, tenemos estas dos grandes secciones de la historia natural de la enfermedad. Una antes de que se desarrolle la enfermedad y otra posterior al desarrollo de la enfermedad. ¿Por qué es importante para la patología esta parte de acá? Si ya dijimos que la patogenia es cómo reacciona el organismo ante una enfermedad y que esta puede tener orígenes diversos, multifactoriales, y que por lo tanto la etiología se debe buscar de manera multifactorial, entonces, ¿por qué nos referimos a una historia natural de la enfermedad? Porque es el proceso mediante el cual vamos nosotros desarrollando la enfermedad. Por ejemplo, es un tiempo en el cual la enfermedad desde que nos contagiamos, se podría decir, o desde que lo adquirimos, comienzan a recurrir, por ejemplo, 2, 3 días después, comienzas a desarrollar signos y síntomas. Dependiendo del avance de una patología, nosotros podemos agarrar, por ejemplo, cáncer. Cuando nosotros lo detectamos a tiempo, se manda a hacer una biopsia y entonces se determina el estadio clínico de la patología. Aquí está la historia natural de la enfermedad. Nosotros podemos encontrar una patología muy avanzada o muy para acá, y eso determina el rango terapéutico de una enfermedad. De ahí también la importancia de la patología. La patología no es solo cuando ya está en la plancha la persona y ya está difunta. La patología también es antes de este proceso e incluso antes de la enfermedad, porque nosotros podemos evaluar un órgano sano predispuesto a una enfermedad y evaluar qué tantos cambios pueden determinarse en cierta cantidad de tiempo. ¿Estamos? Entonces, este es un gráfico que a mí me gusta mucho porque abarca lo que es tuberculosis. La tuberculosis ya vimos que es un agente necesario, es decir, que usted se exponga al vacío de la tuberculosis es necesario para que desarrolle la enfermedad y suficiente. De hecho, van a tener como tarea buscar, uno, ¿a qué se determina como factor necesario para suscitar enfermedad? Porque una cosa es que sea necesario y otra cosa es que sea suficiente para desarrollar la enfermedad. Buscar a qué se le conoce como factor necesario para desarrollar una enfermedad y a qué se le conoce como factor suficiente para desarrollar una enfermedad. Van a ver que es muy diferente que sea necesario algo a que sea suficiente. Esto sería necesario y suficiente. Necesario y suficiente. Son dos cosas completamente diferentes que pueden incluso confundirse. Para desarrollar tuberculosis es necesario que yo me exponga al bacilo, ¿sí o no? Y es suficiente que yo me exponga al bacilo para tener tuberculosis. Pero el desarrollo de la enfermedad lo va a determinar el estado de nuestro individuo. ¿Por qué? Porque habrá personas... Hay otros bichos de esos. ¿Hola? Dijo dos preguntas y ya no copié ni una. Se los subirá a plataforma. Bueno, continuamos. Bueno, porque habrá patologías en que a pesar de la historia natural de la enfermedad, no se le desarrolla enfermedad. Esto es por las características individuales de cada individuo. Si se dieron cuenta, en la parte de arriba dice multifactorial en enfermedades. Bueno, si son multifactoriales la mayoría de las enfermedades, habrá enfermedades que no sean así y que tú desarrolles la enfermedad con el simple hecho de haberte expuesto. ¿Alguno quiere dar un ejemplo? Hay muchas patologías que son multifactoriales y hay muchas patologías que son unifactoriales y que solo requieres de una sola cosa para desarrollar.
Pero para desarrollar la enfermedad. Desarrollar quiere decir, patogénicamente nosotros le estudiamos 4 componentes a la patología. La patogenia, la etiología, la respuesta celular y de los tejidos, es decir, el cambio de estructura o función, y las manifestaciones clínicas. Es decir, nosotros tenemos individuos sintomáticos y asintomáticos. Al desarrollo de la enfermedad lo vemos únicamente y exclusivamente. ¿Cuándo podemos decir que alguien está enfermo? Cuando hay síntomas. Entonces, determinando así qué enfermedades son unifactoriales, que me puedan dar de ejemplo, que tengan este desarrollo patogénico. La varicela, sarampión. O sea, el hecho de que tú te contagies, se te exponga a esa etiología, vas a suscitar enfermedad sí o sí. Por ejemplo, si te mueres de un perro con rabia y no se te atiende, tú vas a suscitar rabia. ¿Sí o no? Entonces, ya que diferenciamos estos 2 grandes sistemas de salud y enfermedad, el proceso de salud y enfermedad está determinado por ¿qué cosas, chicos? No te escucho. ¿Lo vamos a ver? No, bueno, no. Una, la historia de la enfermedad y por lo tanto las etiologías, el estado individual de cada paciente, la predisposición genética y la etiología. ¿Sí o no? Es decir, los 4 aspectos que evalúa la patología, es decir, patogenia, etiología, desarrollo estructural, es decir, historia de la enfermedad que compone al componente de cómo se expresa la célula y tejido ante esta enfermedad, y el desarrollo de la enfermedad, es decir, síntomas y manifestaciones. Siendo así, vamos a pasarnos a 2 conceptos también importantes. Tenemos signos y síntomas. ¿Qué es un signo y qué es un síntoma? Signos son aquellos que nosotros podemos percibir y los síntomas son aquellos que nos identifican. Es decir, uno es subjetivo y el otro es objetivo, ¿sí o no? Bueno. Entonces, la patología se divide en 2 grandes grupos. Patología general y patología sistémica. La general es aquella que se encarga de esta evaluación de las células y tejidos como respuesta a estímulos anormales, es decir, va a valorar cómo éstas cambian de estructura o función ante un estímulo anormal. La segunda, como su nombre lo dice, va a valorar las alteraciones de órganos y tejidos especializados que responden a cómo sufren estos órganos. Es decir, la primera nos va a valorar células y tejidos de cómo responden. La segunda, cómo responden a su vez estos tejidos que son órganos y estos órganos que son sistemas. ¿Ok? Es decir, micro, de lo particular a lo general. Entonces, ya vimos que estos son los 4 aspectos que realmente evalúa la patología. Y si dijimos que los vamos a ver microscópicamente, pues etiológicamente vamos a tener una etiología, vamos a tener mecanismos de aparición que son la patogenia, que es lo que nos importa en la patología, de ahí que se hagan estudios patológicos cuando no se encuentre la causa de una enfermedad y se busque a nivel microscópico la alteración que se esperaría encontrar en cualquier enfermedad. Es decir, si yo estoy enfermo, necesariamente debe haber una alteración en alguna parte, dice. En el caso de la salud mental y social, también se puede encontrar este tipo de desarrollos anormales en la estructura o función de tejidos y células. Es decir, el individuo sí está enfermo y se puede evaluar. Y tenemos las consecuencias morfológicas moleculares y las manifestaciones, es decir, todo lo que ya vimos. La siguiente parte de su introducción es esta parte de que yo dije, supongo que la llevan en otras materias, pero es necesario que ustedes entiendan una. La historia clínica en sí, que es, aquí está, muy bonito, documento médico legal. ¿Por qué documento médico legal? Porque es aquel que tiene la información del paciente, desde datos personales hasta su... Ajá.
Tiene sus datos personales. Tiene datos personales e importantes del paciente. Pero ¿por qué se les ocurre que es fundamental que ustedes sepan para patología e historia clínica? Porque son los antecedentes familiares. ¿Y eso a qué de los 4 aspectos correspondería? Etiología y causas en antecedentes personales patológicos. Antecedentes personales no patológicos tenemos etiologías adquiridas, tenemos los factores nutricionales. ¿Qué otra cosa? Hay cosas muy importantes que pueden ir sacando. Porque preguntan Genéticos. También ¿dónde viven? Porque no igual en la zona donde viven son zonas donde puede haber mayor nutricionales, ya dijimos. Químicos y físicos por medio de exposición a trabajos. De hecho, una de las partes de su temario, la siguiente, es patologías pulmonares por exposición profesional. Entonces, si ya vimos que la mayor parte de las enfermedades multifactoriales tienen un factor etiológico desencadenante por medio de heredación genética y uno adquirido por medio de otras causas, entonces podemos entender que esta historia clínica lo que nos da es una recopilación del desarrollo de la historia natural de cómo se comporta una enfermedad. Si nosotros hacemos esta historia, la podemos hacer de diferentes formas. Una, el paciente nos habla y nosotros lo podemos obtener directamente. Otra, alguien más nos da la información y otra, por medio de investigación. En muchos casos, una patología puede comportarse de distintas formas, es decir, tenemos datos típicos y atípicos. Cuando nosotros suscitamos patologías con una alteración y somos susceptibles, pero respondemos de cierta manera, generamos datos atípicos. Estos datos atípicos también los podemos evaluar patológicamente con la historia clínica. Si ustedes a través del interrogatorio van buscando cómo se suscita la enfermedad, se darán cuenta que tiene un origen. Por decirlo así, les voy a poner un ejemplo. Esta es una historia verídica, cambiada con nombres, cambiada con ciertos datos, pero es verídica. Es un paciente masculino de 75 años de edad que inicia su patología 6 meses atrás. La inicia como, él va a los taquitos un día miércoles, por la noche, y va y le pone a sus taquitos salsa, se echa sus buenos tacos, y todo bien. Transcurren los 6 meses y a él le empieza a faltar la cara. De una manera abrupta, se empieza a sentir mal, tiene diarrea, tiene diaforesis y tiene dolor abdominal. Por lo que decide acudir al médico. El médico le dice que probablemente sea una gastroenteritis. Entonces, le receta tratamiento y el paciente toma el tratamiento por 3 días, como está indicado en sus recetas. Y decide, pues, que ya no va a seguir con su tratamiento. ¿No? Y pues él se va sintiendo mejor, pero 3 semanas después, él inicia nuevamente con dolor abdominal profuso y con sensación de disnea, pero lo toma con normalidad porque él es taxista y necesita ir a su trabajo todos los días. Entonces, decide mejor mudarse con su hija porque pues lo puede cuidar. Entonces, transcurren las semanas, pasan 2 meses más, y el paciente ya no aguanta más. La sensación de disnea es enorme y le duele el abdomen. Entonces decide ir a urgencias. En urgencias, por azares del destino, le toca esperar en la sala de urgencias unas 4 horas hasta que lo atienden porque su padecimiento no es un triage rojo, es decir, no es algo que suscite corresponda a un riesgo vital. ¿Por qué? Porque él ya pasó ¿cuántos meses con esta enfermedad? Si ustedes se van desde los 6, luego pasaron 3 semanas y luego 2 meses, ¿cuánto tiempo juntó el paciente? Casi 9 meses, es decir, casi un año con la patología. Y como no era algo que él no pudiera soportar, siguió el avance de la historia natural de la enfermedad. Entonces, ya una vez atendido en urgencias, deciden tomarle una radiografía y una tomografía.
Le toman la radiografía, pulmones excelentes. Le toman la tomografía, pulmones excelentes. Y dicen, bueno, usted cuénteme cómo ha sido ese transcurso de los 9 meses con la patología. Bueno, fíjese que yo tuve diarrea, luego tuve dolor abdominal, luego otra vez diarrea. Y dicen, bueno, no parece ser pulmonar. Le vamos a mandar su VH, su química sanguínea y una tomografía abdominopélvica. Y cuando le toman la tomografía abdominopélvica, en la parte del hígado, en la porción derecha, en el lóbulo derecho, hay una enorme masa. ¡Wow! Entonces, con gas en su interior, es decir, es algo infeccioso que ha provocado y suscitado gas, que ha ido avanzando en la evolución. Una vez que se toma la tomografía, se le informa al médico radiólogo que interprete los hallazgos. El médico radiólogo escribe su reporte, se considera absceso infeccioso, buscar etiología por medio de copro, bla, 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 enviar a referencia para su drenaje en cirugía. Se sube a piso el paciente y resulta que el día que llegó el paciente fue viernes, es decir, para fin de semana, es decir, en cambio de turnos. Entonces llega el médico de fin de semana y solo está contratado para urgencias. Entonces, ¿qué pasa? Que el paciente ya esperó casi 9 meses. Y por lo tanto, el cirujano va a atender primero la apendicitis que ya se estalló, ¿sí o no? A la persona a la que le pasó un tren y que es inmediatamente necesario operar. Entonces decide esperar y entregárselo al médico de turno. Entonces, pasó viernes y sábado en el hospital el señor, sin que se le hiciese nada, más que ponerle su suero y esperar a que llegara alguien para que rápido se metiera a quirófano. Se le hace tipicruce, se le hace todo lo demás y el domingo se opera el señor. Entonces, si se pueden dar cuenta, de aquí ya pasaron realmente los 9 meses. 9 meses del transcurso de una enfermedad. Entonces, si uno se pone a detectar este tipo de cuestiones en la historia clínica, podemos encontrar muchos hallazgos patológicos. Primero, patológicos por medio de las manifestaciones clínicas y luego tenemos la certeza por medio de la tomografía que ya nos está diciendo efectivamente hay una alteración estructural y funcional del hígado. Y luego podemos encontrar, si de muchas a primeras alguien le hace el drenaje y lo manda a un estudio citoquímico y citopatológico, podemos encontrar el agente causal aparte de la infección y el pus. ¿Sí o no? Entonces, si se pueden dar cuenta, es por eso de la importancia de un documento médico legal. Una, nos da información precisa del paciente y su patología. Dos, nos enseña cómo evoluciona la enfermedad, porque nos enseña cómo evoluciona la enfermedad dependiendo a cómo va pasando el tiempo y los hallazgos que nosotros podríamos encontrar. Entonces, de esta historia real hay muchas. Hay muchas en las que el paciente dejó pasar tiempo y hay otras en que el desarrollo de la enfermedad es imperceptible, es decir, alguien que llega y que no sabe que tenía cáncer, que llega a hacerse estudios y que resulta que ahí está. Entonces, la mayoría de todas estas patologías que se estudian en patologías, desafortunadamente, son de la primera opción. Es decir, que se dejó pasar tiempo y se vio cómo la historia natural de la enfermedad evolucionaba y por lo tanto nosotros podríamos clasificar el tejido en evolución. ¿De ahí alguna duda? Bueno, entonces ya tenemos esto. Entonces va la serie de preguntas sobre el tema. Bueno, su tema en sí abarca lo que es la introducción de la patología, la historia clínica, que va por anamnesis interrogatorio, y el componente de enfermedad. ¿Quedó alguna duda de eso? ¿No? ¿Sí, no? Hablen ahora, callen para siempre. Bueno, entonces, una vez que ya sabemos qué es la patología, para qué sirve la patología, qué estudia la patología, que son 4 cosas, y en qué se divide la patología, lo importante es entender sus siguientes temas. Entonces, voy a abrirles
esta parte de acá. Me interesa que lo sepan. Entonces, el siguiente tema va a ser aparato respiratorio, fisiopatología del aparato respiratorio, enfermedades pulmonares obstructivas, asma bronquial y enfermedades pulmonares profesionales. La fisiopatología, entonces, ¿qué sería? Si ya empezamos que la patología es el estudio de la enfermedad, ¿y la fisiología qué es? La fisiología es cómo funciona, del funcionamiento del órgano. Entonces, ¿qué sería la fisiopatología? Es el funcionamiento a través del órgano. Exacto. Entonces, nosotros para este estudio requerimos forzosamente, uno, saber anatomía del aparato respiratorio. Entonces, espero que ya la tengan lista, porque ya la vimos muchas veces, y que le den un repaso, porque si no, no la van a entender. ¿Ok? La siguiente cuestión aquí es definir estos tres conceptos. Entonces, me van a investigar, uno, ¿cuáles son las enfermedades que componen a las enfermedades pulmonares obstructivas crónicas? Es decir, al conocido EPOC. No solo está el enfisema, tenemos más. Y de paso me van a investigar cuáles son las pulmonares restrictivas, porque hay pulmonares obstructivas, es decir, obstruyen el paso, y otras restrictivas, es decir, permiten la entrada, pero no la siguen. Asma bronquial, también me lo van a investigar, y enfermedades pulmonares profesionales. ¿Cuáles vamos a ver? De una vez se las adelanto. Silicosis, ¿sí lo están anotando? Asbestosis, y una que a todos les encanta, pero a todos les encanta. Enfermedades asociadas a profesionales de la salud, en esta relación a enfermedades pulmonares. Les iba a dejar la del sombrerero loco, pero ya no es algo que se suscite mucho porque ya los sombrereros ya no hacen con las mismas técnicas químicas los sombreros. Entonces, ¿ya quedó claro qué es lo que van a investigar? Entonces, regresando a esta parte de acá, para la evaluación de las patologías que es por microscopio. Voy a mandarles un antecedente de
Sí. De hecho, les dejé una lectura que fue la de clínica, pero pues... Ok. Y yo sí la tengo. Bueno, entonces, ¿no quedó duda? Chicos en línea, ¿quedó alguna duda para repasarla de una vez? No, creo que no. Ruth, ajá. Pues a mí me la habilitaron hace unos días y supuestamente ya deberían estarlos inscribiendo, pero pues de todas maneras. Bueno, eso no. Entonces, sí. Sí, todo eso. Oye, para su tarea van a tener a partir del domingo, como siempre, y van a tener una sección. Eso sí, las especificaciones para sus tareas van a cambiar. ¿Por qué van a cambiar? Porque como es patología, yo necesito que estén más relacionados con qué es lo que se ve en un corte histológico. Entonces, aparte de eso, pues, si pudieran poner y buscar imágenes de la patología a la cual le hacen referencia, pongan una chiquitita para que ustedes puedan ir ubicándose, ¿vale? Porque la mayor parte, ahorita es la introducción y está ligero el tema, porque está ligero el tema, pero mañana, aunque vean, bueno, el sábado siguiente, aunque vean que son solo 5 temas los que vamos a estar viendo, se va a hacer pesado. Entonces, por favor, si van a asistir, asistan con café. Sí, así es. Entonces, ahorita les muestro lo que también quería mostrarles. Entonces, adelantándonos al tema del sábado, les voy a mostrar a qué nos referimos con silicosis y asbestosis. ¿Cuál se debe buscar? Las asbestosis cuando se utilizan primero las láminas de asbesto. Miren, este es el asbesto. Sí, muchas veces estaba colocado uno en los techos, otro en las... No sé si alguna vez hayan visto esas paredes que son como de tipo terciopeladas. Bueno, atrás de esa normalmente les ponían una estructura de asbesto para que pudieran protegerse y el calor se mantuviera. Bueno, el asbesto es altamente tóxico y altamente cancerígeno. Porque es uno de los temas que a mí me compete que ustedes entiendan en los profesionales de la salud. Una, porque se sigue utilizando asbesto, esa es la realidad. Y otra, porque el asbesto es una de las patologías que ustedes van a ver, que en patología es muy visible, es decir, ustedes la ven porque ustedes la ven. Eso sí, el tiempo de evolución es igual que la silicosis, pero las manifestaciones son obvias y la patología en histología es muy comparativa, un pulmón con asbestosis que un pulmón sano. ¿Ok? Entonces, déjenme, les pongo un corte histológico. Espérenme, está cargando. Aquí están las respuestas.
los cuerpos de asbesto se quedan atrapados en el tejido. Entonces, si se pueden dar cuenta, hay cuerpos de asbestosis y eso es lo que se observa en un corte histológico. De hecho, dependiendo de dónde nos encontremos, es el tejido que nosotros esperaríamos encontrar. Ya vimos que el tejido lo podemos dividir en epitelial, conjuntivo o conectivo, dependiendo de cómo lo busquen, pero es lo que esperaríamos encontrar. Si estamos en pulmón, nosotros esperaríamos encontrar tejido pulmonar. También pasa en ciertas patologías que encontramos tejido del que no es en otro tejido. Eso es muy frecuente en qué tipo de patología, encontrar tejido que pertenece a otro órgano o sistema en otro. No. Fibrosis, ¿a qué se refiere el término fibrosis? Fibro. Saquen gole. Digo, es una palabra que van a encontrar siempre, ¿sí o no? Fibrosis de esto, fibrosis del otro, fibrosis, fibrosis. ¿Qué es fibrosis? Es una enfermedad que provoca la acumulación de extenso y fibrosis. Pone término fibrosis, nada más, porque una cosa es la fibrosis pulmonar y otra cosa es fibrosis en general. Aumento patológico del tejido conjuntivo de todo el tejido. Es decir, como su nombre lo dice, fibra, es decir, hay un aumento y el tejido pierde su conformación estructural. A eso nos referimos con fibrosis y no. El cáncer, muchachos, por eso dicen, hace metástasis, es decir, tejido de otro lado va a otro lado, ¿ok? En eso los podemos encontrar. También hay no solo el cáncer, también en la endometriosis van a ver ahí puede haber reflujo del endometrio, eso es una patología aparte, pero sí, lo que se espera de la patología es este estudio de cómo va avanzando una enfermedad y del agente etiológico y cómo se comporta el tejido y las estructuras ante una patología. Es decir, podemos nosotros hacer de la patología, tenemos diferentes formas de obtención. Unas son los tejidos por medio de biopsia y otras se les ocurre. Digo, la biopsia es lo que ustedes pueden decir inmediatamente patológico. Bueno, aquí es lo que estamos viendo es cómo se altera el tejido a través de la enfermedad. Entonces, existen muchos estudios que nos pueden decir cómo el tejido se altera a través de la enfermedad. Una de ellas es la biopsia. ¿Qué otro tenemos? Para el estudio de la patología, ya dijimos que se utiliza el microscopio. Ya decimos entonces que uno es observar al tejido por medio de microscopía, que puede ser por medio de la obtención de biopsias. Tenemos también de tejido muerto, pues la lesión, otro. Recuerden que tenemos cultivos, líquidos, piezas como tales, por ejemplo, piezas dentarias, piezas óseas, pero eso es más bien de un forense patólogo. Entonces, si nosotros lo quisiéramos como de la mano con la fibrosis normal de cada sistema. Entonces, pues pregunten, empiezan a preguntar dudas acerca de la siguiente clase, de las clases que vienen. ¿Por qué? Porque pues a mí me interesa
Maestra, no se escucha. Se entrecorta su voz. Muchas gracias. ¿Me escuchan, muchachos? Hola, hola. Sí, profesora. Bueno, perfecto. Entonces, pues de una vez vamos a empezar con lo importante. Ya que vimos todos estos términos y cosas por el estilo, la evaluación va a quedar exactamente igual, su cuestionario preclase. Les recomiendo que esta vez, por favor, lean las lecturas que les mando, uno, porque ahí va a venir mucho de lo que es, y voy a intentar que lo que veamos sea conciso para que también lo puedan digerir. Una, para los cuestionarios preclase va a haber imágenes, entonces vengan preparados para Kahoot, porque vamos a utilizar Kahoot. Ya vi cómo se sube, ya no me quedaron dudas, ya pude ver, pero vamos a ver los test histológicos. Entonces, lo más probable es que ahí pues necesiten mucha imaginación para ver qué tejido es, y la otra, pues sí leer para que pues puedan entender qué es lo que les está pidiendo responder. ¿Alguna duda de esa parte? No. ¿De sus tareas? No. Ya saben, todas PDF, si van a hacer en su cuaderno, pues le toman foto y la suben. Y si tienen algún problema, pues manden mensaje para que yo sepa, pues, dónde va su tarea, si va a llegar o no. Entonces, por favor, seguro es que no les quedó ninguna duda. Digo, porque es el tema introductorio y deben tenerlo bien fijado para uno. No, voy a intentar que los exámenes estén divididos en 3. O sea, que tengan 3 exámenes, porque de por sí la patología es una materia extensa y pues vemos muchos temas. Ponérselos todos en un solo examen sería hacerles un cuestionario, pues un examen de unas 75, 80 preguntas, y pues eso disminuye el tiempo que tienen ustedes. Una para contestar y otra es para buscar en el recoveco de sus cabecitas qué es lo que no entienden y cómo contestarlo, ¿ok? Y como va a venir mucha imagen, pues más difícil va a ser. ¿De ahí alguna duda? No. Ok. Vamos a repasar su temario y cómo lo vamos a ir seccionando. Entonces, de una vez les voy a dar... ¿Sí me escuchan? ¿Me escuchan? ¿Hola? Sí, doctora, sí les... Ok. Déjenme volver a intentar compartir. Comenzar transmisión. Es que veo que se sale y vuelve a entrar. ¿Esa no?
No se vaya. Hasta entonces las tareas que entregan, digamos, se hacen a mano. Las puede usted hacer PDF, es decir, usted puede hacer su investigación y subirla, o puede hacerlas a mano. Hay algunos que me han mandado tareas a mano, pero me las han escaneado y vuelto PDF. Eso también es válido. Eso sí, recuerden que yo tengo un programa que verifica que no se copie. Por favor, evítenme la pena de leer cosas también. Y una cosa más como consejo. Vi que muchos, los bloques pasados utilizaron Mayo Clinic para ciertas de sus tareas. En cuestiones de definición, sí se las puedo valer, pero no es una plataforma que digamos que sea muy científica de la que ustedes se puedan avalar, ¿ok? Entonces, vamos a ver cómo íbamos a ir repasando los siguientes temas. En el caso de infecciones del aparato respiratorio, tumores broncopulmonares, enfermedades pleurales y síndrome de apnea del sueño, todos estos van a ver que tenemos patologías obstructivas y restrictivas, ¿ok? Entonces se pueden ir dando cuenta que cuando nosotros nos referimos a obstrucción quiere decir que se evita el paso, y restricción, ¿a qué se referiría? Exacto, hay un paso limitado. El siguiente tema es el aparato cardiocirculatorio, es decir, aquí viene hemato. Circulación, cardiopatía isquémica e insuficiencia cardíaca y arritmias. Para esta sección de acá, nosotros ya vimos anatomía del corazón, pero requiero que la repasen. Y repasarla no es solo de circulación mayor, circulación menor, porque aquí lo que vamos a ver son costes histológicos. Entonces requiero que repasen la conformación del músculo cardíaco, es decir, que se vean algunos cortes del músculo cardíaco y que se den cuenta que es apantalonado, cómo se forma y de ahí, ¿ok? Eso para ese tema. De una vez se los voy diciendo para que vayan y pues estudiando, porque, o sea, si llegan sin estudiar y yo les explico, no van, en esta parte sí no van a entender, ¿ok? Tenemos valvulopatías, hipertensión y patología arteria y vena. Aquí nos vamos a centrar, váyanlo anotando, en insuficiencia venosa y enfermedad arterial periférica. De todas maneras lo voy a poner como sistema, pero vayan anotando para que vayan investigando primero definiciones y luego manifestaciones. De todo lo que vayamos viendo van a investigar definición y manifestación para que nos centremos, uno, en cómo se comporta la enfermedad y en el corte histológico que ustedes pueden encontrar. Manifestación y definición de la enfermedad. Bueno. Oí que alguien habló. Muchachos, ¿tienen alguna duda? ¿No? Bueno, sigamos. Para el aparato digestivo, nosotros ya vimos cómo se comporta la formación, una de ácido, la otra es la formación de bilirrubina. Y para esto, si se dan cuenta, tenemos enfermedades del esófago, enfermedades del estómago y el duodeno, y enfermedades del intestino delgado y colon. Aquí nos vamos a tardar, pues sí, toda la hora, entonces, pues yo esperaría que el cuestionario preclase pues no se diera. En este tema en específico sí, porque son muchas enfermedades que intervienen, una en el esófago y otra en el estómago, entonces vamos a tardarnos ahí, ¿ok? En cuanto a la fisiopatología del hígado y las vías biliares, si se pueden dar cuenta, ya llegamos a uno de los temas que empezamos a ir viendo en anatomía, hepatitis agudas, y esta parte de aquí de hepatopatías crónicas, de hipertensión portal, necesito que vayan buscando los términos. ¿Ya me escuchan? ¿O no? Eso está difícil. Como que ¿me escuchan? ¿Hola? Hola, hola. Hola. Ah, es que alguien pone que no se escucha. Bueno, continuamos. ¿Por qué me va a dar pena la última? Ok.
Entonces, para esto necesito que me investiguen los términos así. Así. Ok, otra levecita. ¿Qué es lo que piensas tú de los videos que nosotros hacemos? Y hipertensión. Ok. Sinceramente, no suelo ver mucho de... Y van a investigar de una vez a qué se le conoce como muestra histoquímica e histopatológica. Histoquímica e histopatológica. De metabolismo. Hoy estuve todo el día aquí, estoy muerta, o sea, estoy muerta de verdad, se esfuerzan demasiado en grabar. Apague su micrófono quien lo tenga encendido. Ya sabemos que está muerta de no sé qué, pero está bien. Ok, en el tema de nutrición no hay necesidad de que investiguen. En este sí, de endocrinología sí, porque si se dan cuenta, endocrinología, aquí aparece diabetes, enfermedad tiroidea, enfermedad de la paratiroides y las suprarrenales. Aquí es el conjunto de eje hormona, ¿ok? Entonces necesito que vayan uno buscando el octeto ominoso de diabetes, octeto ominoso de diabetes. Y de las enfermedades tiroideas, las que vamos a ver son las siguientes: nódulo tiroideo, octeto ominoso de la diabetes. De las enfermedades tiroides vamos a ver nódulo tiroideo, tiroiditis, ahí viene la de Hashimoto, la de Graves, para que vayan buscándola, y el cáncer de tiroides. El cáncer de tiroides. Osteoarticular, ese no hay tanto problema porque artritis y las artropatías pues son más digeribles, porque créanlo o no, son más digeribles. Y esto ya, de lupus, voy a necesitar que busquen la clasificación de lupus y las manifestaciones cardinales de lupus. Y el término lupus. De lupus. Y las manifestaciones cardinales de lupus y el término lupus. ¿De lupus van a ser clasificación, término de manifestaciones? Ya del resto ya no hay como tal algo que haya que ver. Y finalmente en esta parte de anemias me van a buscar la clasificación de la OMS para anemias y lo siguiente: volumen corpuscular medio. Corpuscular medio, o sea, van a buscar qué es y para qué sirve. Y me van a investigar de qué está compuesta la hemoglobina. ¿De ahí alguna duda? Sí, se van a ir entregando, pero se las voy adelantando porque como es mucho, al rato es más pesado. Entonces, para que ya las vayan teniendo y vayan adelantando una, luego la otra, luego una, luego la otra, o sea, como se acomoden. Porque si se dan cuenta, el temario es mucho y lo que se va a ver requiere de auxiliares no solo de anatomía, sino también de fisiología. Y entonces vamos a irnos abarcando de un lado para el otro y aparte los cortes histológicos. ¿Tienen alguna duda? Una del temario, otra de la introducción, de los porcentajes de evaluación y cómo se va a evaluar. ¿No? Bueno, nos quedan 15 minutos para dudas. De todos los temas tienen la razón. Sí, miren, aquí, en esta sección de acá,
van a ir apareciendo sus actividades y las lecturas que les voy dejando. Las tareas aparecen como una manita, entonces yo le pico ahí y a mí lo que me aparece es ver quién envió. Ustedes tendrían que enviarla y tienen una fecha de tiempo. Yo generalmente subo para que suban sus tareas a partir del domingo, porque considero que el sábado ustedes apenas están haciendo su tarea y el domingo ya están recopilando todo para hacer la tarea. Considero y digo porque, y yo lo digo por eso, pero tienen aproximadamente de 6 a 7 días para subir sus tareas. Ese es el tiempo que pues, les otorgo para que entreguen una buena tarea, que no le hayan copiado al compañero, que no hayan buscado de Mayo Clinic, porque créanme que es bastante, pues, uno molesto y la otra como que decepcionante, porque uno abre las tareas y resulta que todas son iguales. Es como de, entonces, ¿para qué califico la tarea? Mejor que reparto la calificación de una sola tarea entre todos. Pero no, esa no es la finalidad. ¿Por qué? Porque las tareas les sirven a ustedes. Uno. Ajá. La tarea como ustedes gusten. El chiste es que a ustedes les sirva. Porque les sirve para sus exámenes. Tarea que yo veo muy bien realizada, le envío un mensaje a por lo menos, yo estoy segura que a alguno de ustedes les ha llegado por lo menos un mensaje de que utilizaría una parte de su tarea para una sección específica del examen, porque están muy bien elaboradas. A algunos les ha llegado, a algunos no, pero pues depende de la calidad de la tarea. 1. Toda tarea debe llevar bibliografía en formato APA, ¿ok? Por lo menos consulten un libro, y ese por lo menos debe ser un atlas, en este caso, que si es patología, yo esperara que encontraran un atlas aparte del que yo les subiera. Hay muchos atlas en línea, algunos son viejitos, pero sirven, sí sirven. La otra cuestión es que para sus cuestionarios preclase, pues los cuestionarios preclase son los primeros 10 minutos que nosotros entramos a clase, les dicto 10 preguntas, tienen 10 minutos para contestarlas y esos 10 minutos corren a partir de que yo deje de editar la última pregunta, ¿ok? Esa es una. La otra es que sus exámenes pues se los voy a repartir en 3 y van a ser a partir de, a ver, déjenme ver, para que sea de una distribución equitativa y que no se les haga mucho. Porque sí, ya vieron que es bastante. O sea, vayan estudiando. No se confíen, por favor. Van a ser cada 4 temas. ¿Okay? Cada 4 temas hay examen y van a venir conceptos histológicos. Sus cuestionarios preclase, ya les dije que van a ser en Kahoot. Y los que no se hagan en Kahoot van a ser únicamente teóricos con imágenes puestas en diapositiva. ¿Eso es una aplicación? Sí, Kahoot es una aplicación. De hecho, se ve así. Ahorita estamos en momento de dudas, Entonces, si tienen dudas, hablen ahora. Este es Kahoot. Usted ingresa con su PIN, ya sabe. Ingresa con el PIN que se le va a dar para la clase y inicia la ronda de preguntas. ¿Por qué? Porque es más factible que ustedes respondan cuando están viendo la imagen a que respondan mientras yo les estoy dictando una pregunta y vean la imagen. Eso es uno. El PIN lo voy a subir y lo van a tener ustedes. Y se va a habilitar únicamente en el momento de clase para que también lo tomen a consideración. Sí. Lo tenemos que descargar nosotros. Sí. O lo puedo poner aquí y ustedes lo contestan uno por uno, pero yo siento que es más factible que le piquen ustedes. Sí, así, si ven la gráfica, pues si se encuentran, pues no dicen nada y listo. Así de si me fue mal, pues ya pertenece a anónimo, se pueden poner apodos, pero si se van a poner apodos en cuanto al Kahoot, necesito forzosamente que aparezca algo de su nombre, no sé, Panchito Pérez, yo no cito, o algo por el estilo, algo que los ubique, porque si no al rato pues no voy a saber quiénes son. ¿De ahí alguna duda? Ok, forma de evaluación no. Las lecturas, por favor, léanlas. Ahorita les voy a empezar a subir ya lecturas para patología. Vamos a iniciar entonces con enfermedades pulmonares obstructivas. Les voy a subir 3 lecturas, cada una con fisiopatología y imágenes histológicas. Entonces,
¿Qué? ¿Ah, sí? Wow. ¿Qué dice? ¿Qué dice? Disculpe, sí, y si no, pues... No. Listo. Entonces, ajá. No, hoy no, porque es una clase introductoria y pues no. Entonces, ya no hay dudas. Perfecto. Ni de la tarea, ni de las tareas, ni de la clase, ni de la evaluación. Sí, Mayo Clinic, por favor. Mientras sea una página confiable, estoy por bien servido. Página confiable, páginas de gobierno, páginas de instituciones reconocidas, páginas de universidades también. De hecho, todas las páginas sustentables de información verídica y confiable, uno se puede ir hasta abajo, y si son páginas de alto renombre, aparecen los logotipos de las instituciones y aparte aparece el link de confianza. ¿Okay? También las guías de práctica clínica son muy buenas. Por si quieren sacar solo definición o solo algunos conceptos. ¿Ok? ¿Alguna otra duda? Hablen, porque luego me andan enviando cada mensajillo. ¿Ok? La clase inicia a las 8, así que si van a llegar tarde, entren sin pedir permiso, con tal de que no interrumpan. Todo está perfecto. Y si entran durante el cuestionario preclase, pídanlo al compañero que pues esté más cerca de ustedes, para tampoco ir interrumpiendo pues cómo se va llevando. ¿Ves? Pues ya si llegan a tarde al Kahoot, pues tienen menos tiempo para responderlo. Eso es lo... Solo los que están en línea. Los presenciales, pues estamos aquí, entonces no hay como que tema con eso. Si van a faltar, por favor, justificante. Si están enfermos, por favor, avisen. No se les ocurra llegar enfermos porque también representa un riesgo para sus compañeros, ¿ok? Listo, bueno. Tienen fabulosos 5 minutos antes de su siguiente clase. Espero que no haya quedado dudas con la introducción, porque con eso nos vamos a ir de filo, vamos a ir viendo los 4 aspectos de la patología en cada una de las patologías. Entonces, con que sepan definición y manifestaciones, ya solo nos quedan 2, los 2 importantes. ¿Ok? Y ahora me voy a salir. Bueno, no porque la otra maestra necesita. Bueno, ¿cómo le? A ver, dejamos de compartir pantalla. Chicos en línea, ¿alguna duda? Ah, veo que sí. ¿Qué dice? No, profesora, muchas gracias. Las tareas que se van a entregar para esta semana son las de enfermedades pulmonares, es decir, la de las enfermedades pulmonares obstructivas, silicosis y asbestosis y el término de asma bronquial. Esas son las que se van a entregar, y las de los conceptos de factor necesario y factor suficiente. O sea, terminan siendo 6. Terminan siendo 6. ¿Ok?
Voy a dejar así la pantalla para el siguiente maestro porque se sale y se sale, entonces. Bueno, ¿está bien? Ajá. Sí, a ver. No, me dejó en visto, fue lo primero que les dije a sus compañeros. Entonces yo supongo que estará informando, si no, insisto, de todas maneras, sé que lo estoy viendo. A ver. ¿Sí? ¿Dónde vas a? Abajo en el aula de prácticas. A ver. Sí. Sí. Un poquito. Pues mire, que sí lo evalúo, pero aún así, o sea, hay ciertas preguntas que tienen grado de dificultad exclusivamente para que no las puedan sacar. Entonces, si se da cuenta, son 3 y 3. 3 de alto grado, 3 de intermedio, 3 de bajo. Entonces, si le quito estas las 3 que no pueden sacar de Google, terminan sacando 7, 8, entonces si hay un grado de estudio, o sea, lo que yo evalúo en los cuestionarios de clase es cuánto estudian. Sí, les sirve. Gracias. Max, una pregunta. Por cuánto algo que menciona hay que meterle en la biografía? ¿Es en el resumen o en la misma tarea que se investiga? En la misma tarea que se investiga está abajo para la parte del programa. Ajá, nada más se pone como referencia para saber qué es lo que se hace. Sí, porque yo hago la referencia y me pongo a comparar que realmente usted haya hecho su tarea de esa referencia, y la otra es qué tanto pudo obtener de esa página, porque de Mayo Clinic es como de... Sí, es como, bueno, nos tenemos familiarizados pero como tengo un acuerdo con es que yo trabajo, pero yo soy técnico en atenciones médicas, soy del periodismo y hospitalaria, tengo pero la cuestión es de que, digamos, cuando empiezan a formar y todo así, como que yo siento que me hablan de cosas externas a algo, pero no entiendo bien. Pero por eso me digo, pues nada más lo que investigo es bueno, ya me voy porque tengo clases. Les dejo la pantalla aquí encendida y todo.
Buenos días. ¿Les toca con la maestra Mirna o no? Sí. Luego me equivoco de salón. ¿Nadie va a ir al baño? ¿Nadie va a ir a hacer nada antes de empezar? ¿Qué salón es este? ¿1? Bueno, ¿somos todos? ¿Ya no falta nadie que venga de otro grupo? Bueno, me presento, yo me llamo Daniel, voy a cubrir hoy